Gracias por la amable invitación a participar en esta mesa del calcio y otros componentes bioactivos en la leche, en la salud humana. El tema que me corresponde cubrir en esta reunión es la vitamina D, determinante de la salud ósea y extraósea. Vamos a dar una serie de apartados, una visión general para poner un poco, quitar algunos falsos motivos de la vitamina D, mal llamada vitamina D. Vamos a hablar de la biología de la vitamina D, de los efectos óseos y de los efectos extraóseos, y va a ser muy fácil enseguida integrarlo dentro de la leche, de los lácteos, porque el calcio y la vitamina D son una pareja de hecho. La vitamina D, el origen en biología humana y animal se remonta al principio de los tiempos. Apareció en los primeros protozoos de los océanos del comienzo del mundo y nos ha ido acompañando en la evolución de las especies hasta la actualidad, lo cual justifica que tenga una serie de acciones biológicas que vamos a tratar de comunicar en la segunda parte de la comunicación. La primera fue el esqueleto, pero no solo. Lo primero que se describió fue el déficit de vitamina D en la osteoporosis, en realidad en el raquitismo. En realidad no se sabía a qué se debía, eran unas deformaciones que aparecieron en Londres, fue perfectamente descrita y ahí recibió el nombre de raquitismo. Fue perfectamente descrito y siguió en la sabiduría popular de todas las grandes ciudades donde la población se acumulaba, en las zonas más míseras especialmente, donde llegaba menos el sol, la aparición de este raquitismo. Eso entró en el ideario colectivo del pueblo, del personal, lo que era el raquitismo. No se empezó sino hasta algo menos de un siglo en que el profesor McCollum describió la vitamina D. Poco esperaba él la cantidad de juego que iba a dar la vitamina D en otros aspectos biológicos, como vamos a ver a continuación. Quiero recalcar que en realidad cuando hablamos de vitamina D es un mito. ¿Y por qué digo que es un mito? Porque ya desde el principio de la descripción se demostró que aparte de curarse por aceite de hígado de bacalao, también cuando se sometía a radiación ultravioleta a los niños se curaba el raquitismo. Y está perfectamente claro desde aquella época que una vitamina D es una sustancia que te hace enfermar si no la ingieres, que no puede ser sintetizada por el organismo, puesto que la vitamina D puede sintetizarse por el organismo, es la primera falacia, no es una vitamina. En realidad, no es una vitamina, es la parte nutricional de un sistema endocrino, el sistema endocrino de la vitamina D. A partir de la vitamina D se va a formar la 25-hidroxivitamina D en el hígado, donde en función principalmente, y ya veremos que no solo, de la situación homeostática del organismo para el calcio y el fósforo, se va a sintetizar 1,25, que es la hormona D. Por tanto, ya tenemos claro que para empezar no tenemos que hablar de una vitamina, sino de un sistema endocrino de la vitamina D. Para continuar, la acción biológica va a ser la de una hormona, donde tanto la vitamina D2, que es la sintética, como la D3, que es la que se forma en la piel por acción de los rayos ultravioletas solares, van a tener prácticamente, luego podemos discutir, la misma acción biológica. En el hígado se va a formar 25-hidroxivitamina D. Pensar a partir de ahora que el 25-hidroxivitamina D nos marca el estatus corporal del organismo para la vitamina D y que, en virtud de la situación homeostática del organismo, va a servir para formar 1,25 o 24,25 sin tanta acción biológica. Les decía que es un sistema endocrino y el receptor de la vitamina D está distribuido de una manera general por todas las células, tejidos y sistemas del organismo, normales o neoplásicos. Y funciona como cualquier otra hormona esteroidea, como pueden ser las hormonas tiroideas o las hormonas sexuales, por poner un ejemplo. También tiene una cierta acción tiene un receptor en membrana que tiene ciertas acciones en el transporte del calcio en la célula. Fundamentalmente la no genómica ya son los canales iónicos, quinasas, fosfatasas y fosfolipasas, pero nos desborda esta descripción. El sistema endocrino de la vitamina D va a llegar al organismo en el 90% por síntesis cutánea, por acción de los rayos ultravioletas solares, y a partir del 7 de hidrocolesterol se va a formar la vitamina D3, que va
a ser muy regulada. O sea, es casi imposible intoxicarse en vitamina D tomando el sol. Los vigilantes de la playa pueden estar seguros. Pueden tener niveles altos de vitamina D, pero nunca se van a intoxicar. Una vez que en el hígado se forma el 25-hidroxivitamina D, es la moneda corriente del organismo. Y fijaros, antes les decía a ustedes, tiene receptores en todas las células del organismo, pero ojo, también tiene el sustrato, la maquinaria enzimática suficiente para formar 1,25 y 24,25 de hidroxivitamina D, que son las formas hormonales y metabólicas, catabólicas de la vitamina D. Esa acción va a poder dar lugar a una serie de acciones inmunomoduladoras, acciones cardiovasculares, de crecimiento y diferenciación. Y en lo más conocido, por lo que se hizo más conocida la vitamina D, para controlar la homeostasis calcio-fósforo y sobre el músculo para facilitar el tono muscular. Así las cosas, realmente, el sistema endocrino de la vitamina D, las acciones óseas son la parte más alta del iceberg y el resto de las acciones que cada vez vamos conociendo más están en la parte de abajo. De tal manera que les podría decir en este momento que podríamos estar presentando una ponencia sobre vitamina D en un congreso de nutrición, en un congreso de piel, en un congreso de oncología, en un congreso cardiovascular, porque tiene acciones biológicas en todos los lugares del organismo. ¿Cómo evaluamos el estatus de vitamina D? Siempre que hablamos de niveles séricos de vitamina D, vamos a hablar de 25 hidroxivitamina D. El 1,25 hidroxivitamina D, desde el punto de vista nutricional, no nos vale para nada, tan solo en ciertas patologías como el hiperparatiroidismo, el hipoparatiroidismo, enfermedades renales, en pocas palabras, trastornos relacionados con el sistema endocrino de la vitamina D. El que nos va a dar el estatus nutricional de la vitamina D es el 25 hidroxivitamina D y lo han de tener presente a lo largo de toda la comunicación. No recomendamos el cribado poblacional. ¿Y cómo lo medimos? Habitualmente, a día de hoy, está prescrito por normativa que no se utilice en RIAS. Ya sabemos que no es verdad, en España se dan normativas que luego no cumplimos. Se suele hacer mediante ensayo inmunosorbente ligado a enzimas, ELISA, y mediante quimiluminescencia. Por HPLC, por cromatografía líquida de alta presión, masas o por detección ultravioleta de diodos, solamente se viene utilizando como control y en centros de investigación como puede ser nuestro hospital. Bueno, ¿cómo definimos el estatus de vitamina D? Realmente esto es una falacia porque no hemos tenido métodos suficientemente sensibles ni reproductibles para adecuarlo. Pero bueno, el Instituto de Medicina recomienda niveles séricos por encima de 20 nanogramos mililitro, mientras que la IOF, a cuya ponencia se sumó la Sociedad Norteamericana de Endocrinología y Nutrición en junio del 2011, recomiendan 30 nanogramos mililitros. Yo suelo ser, aquí aparte del Atlántico, en América, recomiendan por encima de 30. En Europa somos un poco más discretos y recomendamos 30. Es verdad, 20. Es verdad que la SEION, la Sociedad Española de Investigaciones Óseas, en un documento que elaboramos hace algún tiempo, pues recomendábamos 30 nanogramos mililitros. Es verdad que sigue siendo una discusión baldía, porque si se está por encima de 30, se va a estar por encima de 20. Y no cuesta tanto, ni tanto esfuerzo llegar a esos niveles. Es verdad que durante mucho tiempo las sociedades decían que se podía llegar a niveles hasta de 200 nanogramos mililitro. En este momento, a partir de hace algunos años, hace un par de años, en la ASBMR, en el Congreso de la Sociedad Americana de Hueso, se empezó a proponer, y cada vez hay más datos en ese sentido, que aumenta el riesgo de muerte cardiovascular y de muerte en general cuando los niveles sobrepasan los 50-60 nanogramos mililitro. Parece razonable que los niveles que consiguiéramos mediante suplementación no pasaran de 60-70, que son los que consiguen poblaciones muy expuestas al sol, que es la más fisiológica, como pueden ser los labradores, los pescadores o los vigilantes de la playa, que citaba antes. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo con los niveles de vitamina D? ¿Cuál es el estatus? Pues realmente, si hay que estar por encima de 30 nanogramos mililitro, el 90% de la población está deficiente. Casi el 40% está con niveles insuficientes y niveles con deficiencia severa hasta casi el 10% de la población. En Europa las figuras son muy semejantes. Y en España, ¿qué es lo que pasa en España? En Europa se produce una disminución sorprendente de niveles de vitamina D de norte a sur.
No es tan sorprendente porque en el norte se suplementa la leche y los derivados con vitamina D, en Noruega, Dinamarca, Suecia, en Alemania, pero los niveles van bajando a partir de que se viene de norte a sur y de este a oeste, y los más bajos coinciden en España. Y cuando vemos que los niveles están por debajo de 20 en casi el 40% de nuestras mujeres menopáusicas, en un trabajo que se hizo en toda España, que coordiné yo hace muchos años, y que por debajo de 30 está en el 75% de la población, pues vemos que realmente tenemos un problema. Tenemos un problema porque el principal problema es que, como pasaba antes con el calcio, nos creemos que en España, el país del sol, va a tener niveles pues muy normales de vitamina D, y no es verdad. Estamos en franca deficiencia. Olga Moreira publicó el primer trabajo de esto en Lancet hace un montón de años, y bueno, es verdad que su estudio lo hizo en Galicia, que tampoco es lo mismo que hacerlo en Córdoba, pero en Córdoba hemos encontrado los mismos niveles que encontró Olga en Galicia, con lo cual pues podemos decir de un modo formal que en España existe insuficiencia y deficiencia severa en vitamina D. Y eso se ha repetido con un mantra, con este trabajo que recoge Cristina hace muy poquito tiempo, pues donde se muestra que en España todos los grupos de investigadores dicen que hay deficiencia o insuficiencia severa en vitamina D. Esto es mayor en población. Este es el grupo de la gente de Santander, del Hospital de Valdecilla, donde con el envejecimiento se demuestran que va disminuyendo los niveles de vitamina D, por un montón de causas. ¿Cuáles son las causas de insuficiencia? Que exponemos poco al sol. Que si hubiera un dermatólogo ahí sentado me diría que cuando tomes el sol tienes que tomarlo con una crema de protección, y nos la ponemos. Y ya no sintetizamos vitamina D, porque a partir del 8 ya no se sintetiza vitamina D. No se sintetiza prácticamente nada. Hay que tomar el sol un poquito y luego darnos a nuestros niños y a nosotros mismos la crema de protección. Los ancianos tienden a evitar el sol, en lugares como Córdoba, que les cuento, y la pigmentación de la piel. En España somos más pigmentados y eso siempre nos lleva la culpa de que era por eso. Bueno, es por más cosas. Dos circunstancias patológicas, como son la obesidad, que ha salido ya varias veces, y la malabsorción en cualquiera de sus entidades que la causan, va a disminuir la... Y además es que es prácticamente imposible conseguir la vitamina D a partir de la dieta, porque hay pocos alimentos que la contienen. Tenemos que suplementar la leche, y eso tiene que ser un objetivo de salud pública, porque para obtener una dosis diaria hay que tener una alimentación extravagante. No me voy a parar a contarlo, pero la gente que trabaja en nutrición intenta explicar a sus pacientes que tienen que tomar productos que contienen vitamina D, han perdido la batalla antes de empezar. Porque al final en encuestas nutricionales, y hay muchas de estas, es difícil. Los que hacen encuestas nutricionales saben que es difícil hacer una encuesta nutricional buena. Se pueden hacer muchas, pero buena no es tan fácil. Pero se sabe que no llegamos ni a 400, que son mucho menos que lo requerido. Y luego hay, que no me entretendré en ellos, alteraciones enzimáticas, variaciones de los genes que están involucrados en el metabolismo de la vitamina D. Cuando se hace estudio de los polimorfismos de estos genes, se puede predecir que parte de la población va a tener niveles más bajos. No sé con cuánta calidad y con cuánta fiabilidad. Esto funciona en los papers que lo publican, pero cuando lo vas a reproducir no es verdad. ¿Cuáles son los efectos óseos y musculares que tiene la vitamina D? Pues primero sobre el hueso y después sobre el músculo. Vitamina D y hueso. Es fundamental. Si no hay suficiente vitamina D, no se va a producir calcitriol porque es el sustrato para su síntesis, no va a haber una absorción intestinal de calcio y el organismo debe sacar el calcio de donde más existe, que es del hueso. Es el reservorio natural y va a disminuir la calidad del hueso e impide que se forme nuevo hueso y fuerte. Es crítico tener niveles adecuados de vitamina D, porque la resistencia a la fractura va a depender de estos dos parámetros, la cantidad y la calidad. Y las dos se ven deterioradas si no hay calcio y vitamina D adecuados en nuestra ingesta. Ya ha salido antes que el calcio se absorbe por dos vías, una paracelular, que es a través de las células. Eso es fundamental, que el calcio esté adecuadamente ionizado. Han insistido las ponentes anteriores en que la biodisponibilidad del calcio no es igual para todos los calcios, eso es crítico. Y luego otra que es saturable, que depende de vitamina D. Y para esa sí que es crítico que haya niveles adecuados de vitamina D,
porque cuanto más altos y más adecuado sea el sustrato para formar 1,25, más fácil va a ser la absorción intestinal de calcio. Es difícil, incluso para el mismo Robert Gini, evaluar la absorción intestinal de calcio. Se hace con bastante poca confidencia, pero bueno, esto está suficientemente claro. Porque cuando los niveles de vitamina D, de 25 hidroxivitamina D, están por debajo de 30 nanogramos mililitro, hay aumento de PTH y disminución del aporte de calcio. Tiene que subir la hormona paratiroidea. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a repetir, el calcio es crítico para un montón de funciones biológicas del organismo, empezando por la contractibilidad muscular. Cuando el calcio baja, pues se produce una tetania y una alteración de todos los músculos, entre ellas el corazón, y se puede producir una parada cardíaca por asistolia sin el calcio. Entonces el organismo no puede permitir eso, y en la evolución biológica, esa que explicábamos antes, pues resulta que hay unas glándulas muy evolucionadas que son las glándulas paratiroideas que producen hormona paratiroidea, y cuando el calcio baja secretan hormona paratiroidea que saca calcio de los huesos, y además saca calcio y fósforo, pero como el que desata la secuencia es el déficit de calcio, pues resulta que tiene que eliminar el fósforo restante, aumenta la absorción renal de calcio, la reabsorción, y posibilita la eliminación por el riñón de fósforo. Es apasionante, pero va a depender de la cantidad de vitamina D que tengamos, que necesitemos menos calcio dietético, es decir, que con el calcio dietético que tomamos, facilitado por la absorción de la leche, tengamos los niveles adecuados. Si hay un trabajo de un sujeto absolutamente impronunciable islandés que lo demuestra con una claridad meridiana. Es verdad que el sesgo que tiene este estudio es que es en la población de gente joven, era gente muy joven. En gente mayor es igual, pero peor. Bueno, ¿cuál es el balance positivo del calcio? Cuando todo está en orden, tomamos calcio y vitamina y tenemos los niveles de vitamina D adecuados, pues se va a producir una absorción intestinal de calcio que a su vez va a tener la cantidad suficiente de vitamina D, de 1,25 de hidroxivitamina D3, que va a estimular a los osteoblastos para que formen hueso. Esa es la situación idílica. Lo que pasa es que no pasa nunca. Les vuelvo a recordar esta diapositiva. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Que como no tomamos leche y derivado suficiente y el aporte dietético de calcio es insuficiente, pues se produce un hiperparatiroidismo secundario. Lo que les estaba contando antes, se produce salida del calcio de los huesos y aumenta la pérdida del hueso. ¿Qué es lo que ocurre además? Que hay una situación en la que cuando hay poca vitamina D y por acción del hiperparatiroidismo secundario se produce mucho 1,25. Paradójicamente hay poco 25, pero hay mucho 1,25. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que el 1,25, además de la hormona paratiroidea, aumenta la resorción y produce una serie de sustancias que son inhibidoras de la calcificación. Un fenómeno absolutamente pernicioso y nocivo. Bien, esto es lo que conocemos. Niveles muy bajos de vitamina D, osteomalacia en adultos, raquitismo en niños. Niveles intermedios bajos, hiperparatiroidismo secundario, tendencia a desarrollar osteoporosis. Está claro ya. ¿Y por qué es esto? Porque el hueso tiene una facilidad enorme para liberar calcio. La destrucción siempre es más fácil que la construcción. Tiene una capacidad limitada para mantener la arquitectura y lo hace vulnerable ¿para qué? Para que tengamos fracturas de hueso. ¿Por qué? Porque hay una asociación muy clara entre niveles de vitamina D altos y adecuada masa ósea. Cuanto más altos son los niveles de vitamina D, vamos a poder trabajar con adecuar los niveles de calcio para poder absorber el calcio y tener niveles de masa ósea, de densidad mineral ósea óptimos, como nos explicaban las ponentes anteriores. Bien, así las cosas. Podemos decir, en este momento tenemos suficiencia de conocimientos y de base para decir que el calcio y la vitamina D son fundamentales para la salud ósea. ¿Por qué? Porque una disminución en calcio y vitamina D va a haber disminución en la absorción de calcio, aumento de hormona paratiroidea, disminución de la calidad y la cantidad y aumento del riesgo de fractura. ¿Pero qué pasa con el músculo?
que también tiene receptores para el 1,25, que también, vitamina D, que también es capaz de sintetizar 1,25 a partir del sustrato 25 vitamina D, que es la moneda de cambio, y por tanto, ¿qué va a hacer? Pues va a facilitar una relación de funcionalidad más adecuada en el músculo, una mayor estabilidad, una mayor fuerza y una mayor facilidad de mantener el equilibrio y dificultad para caerse. Hay una disminución en las caídas con suplementos de vitamina D y calcio. Y eso es muy importante y lo vamos a ir viendo. La vitamina D reduce de una manera significativa, no les cuento, pues la calidad, que es con un metaanálisis que después del ensayo clínico individual es el que mayor fuerza tiene en las afirmaciones que hago, pero este metaanálisis es lo suficientemente didáctico para que la vitamina D, estar adecuados en vitamina D nos disminuye el 22%, el 25% el riesgo de fracturas. Y eso ocurre sobre todo cuando hay un aporte de calcio entre 700 y 1000 unidades de vitamina D. Para pasar a microgramos, la gente más relacionada con la nutrición, pues basta por dividir. Por tanto, la función neuromuscular disminuida y el hueso de menor calidad va a aumentar el riesgo de fractura. Si suplementamos en vitamina D, vamos a mejorar el estatus, vamos a aumentar los niveles en calcitriol, a la absorción intestinal de calcio, la secreción de PTH, la resorción ósea, la mineralización y la potencia neuromuscular. Parece que es un buen negocio tener niveles adecuados en calcio y vitamina D, ¿verdad? Vamos a prevenir las fracturas. De tal manera que si está entre 700 y 800, más mejor por encima, pese a que este metaanálisis lo que dice es eso, que puede ser suficiente, va a haber disminución del riesgo de fractura de cadera, de las no vertebrales, que tiene que haber unos niveles por encima de 30 nanogramos mililitro, que tenemos que conseguir niveles de 30 nanogramos mililitro para que esto sea eficiente. Y que cuando vemos que solamente hay vitamina D, no llegamos. Tiene que, este metaanálisis de Steve Bunnen, que en paz descanse, estuve trabajando con él en Bélgica algún tiempo, este trabajo viene a decir que si no hay calcio en el aporte de la vitamina D, no trabaja y hay aumento en el riesgo de fractura. De tal manera que la vitamina D, la pareja de hecho que decíamos, la vitamina D y el calcio van a disminuir el riesgo de fractura de cadera y la vertebral clínica, es decir, la que van a la consulta, porque hay un montón de fracturas vertebrales, de hundimientos vertebrales que pasan desapercibidos, los que van a la consulta. Este es un experimento que fue apasionante, se hizo en el hospital de Lovaina y bueno, lo que viene a querer decir, para no complicar mucho las cosas, es que en los ratones knockout, es decir, los que no tienen receptor de vitamina D a nivel intestinal, es decir, semejan de alguna manera los que no toman calcio porque no pueden absorberlo, pues resulta que tienen una pérdida significativa de los niveles una pérdida significativa del hueso, tanto cortical como trabecular, y que además tienen tendencia a tener fracturas. Y esto es apasionante porque se cierra el círculo, o sea, cuando no hay niveles adecuados de calcio o si se produce una ingesta baja de calcio, se van a producir una serie de productos que sería solamente una conferencia, aumento del VGF-23, aumento de las proteínas Sibyl, que van a disminuir la mineralización del hueso y van a producir una mineralización defectuosa. Yo soy endocrino, médico y trabajo tratando a pacientes que tienen osteoporosis. Se repite también como un mantra que nuestros pacientes tienen que tomar niveles adecuados de calcio y vitamina D. Y luego, además de eso, pues podemos poner fármacos osteoactivos. Nuestra sociedad, en estas guías participé yo en su día, pues hay que tomar más de 800 unidades y más de 1200 miligramos de calcio. Recomendamos a nuestros pacientes. Bueno, hay otras sociedades que puede ir variando, pero varía muy poco. En eso estamos hablando todo el rato, 800 unidades, 1000 unidades. Pero ¿qué pasa en la práctica clínica de cada día? Pues tenemos un problema. Y es que el calcio farmacéutico, farmacológico, se tolera muy mal, sobre todo el carbonato cálcico. El carbonato cálcico, cuando se toma por acción de los ácidos gástricos, los que tienen ácidos gástricos, que cuanto más viejos que hemos visto antes que no tienen, y no lo pueden absorber, y es un mal calcio,
para administrarse, pues se forma en la reacción las sales de calcio y CO2, da un aumento de distensión abdominal y la gente lo deja de tomar en el 50%. En este estudio que participamos de Osteoporosis Internacional, los españoles éramos los de Europa que mejor posicionados estábamos en el cumplimiento de toma de calcio y vitamina D, y era el 50%. Es decir, cuando lo prescribimos es un cara o cruz. ¿Qué pide, señora? Cara, ha perdido, no va a tomar el calcio suficiente porque le va a sentar mal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque cuando no se toma vitamina D adecuada, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que va a haber una disminución en la densidad mineral ósea, va a haber una disminución en la calidad y va a haber un aumento del riesgo de fracturas, independientemente de que se hagan todos los ajustes por otros factores que están implicados. Hay varios grupos españoles que hemos trabajado en esto y resulta que cuando los niveles están por debajo de 30 para el grupo que lideraba Adolfo Díez del Hospital del Mar de Barcelona versus el grupo que lideraba Núria Guanyabens del Hospital Clínic de Barcelona, que decía que eran 20, los de 30 también estaban por debajo de 20, pues había en más del 30% una disminución de respuesta a los fármacos osteoactivos, a los bifosfonatos. Y eso es un gasto para la sociedad. ¿Cómo podemos evitar esto? No se toma vitamina D. El calcio, voy a pasar por estas, porque todas las encuestas nutricionales que hacemos, resulta que la gente no toma calcio, que la parte del león se toma en productos derivados de la leche. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues es relativamente fácil ajustar a nuestros pacientes, y yo lo hago cada día. La leche en verdad tiene poca vitamina D. No vamos a resolver el problema ahora, lo tendremos que resolver suplementando la leche con vitamina D como hacen por el norte. Ahora mismo pues nos quedamos un poco escasos porque es lo que les comentaba antes, que un microgramo equivale a 40 unidades. Si les explicamos a nuestros pacientes, yo lo que hago es, les doy vitamina D sola y les explico que cambien sus costumbres y que tomen leche y derivados. Leche y derivados es el mensaje. Y el mensaje es además leche suplementada con calcio, porque va a ser más realizable el que pueda estar calcificando sus huesos. Es importante ese mensaje. A la gente a las personas que estén aquí trabajando en el ámbito de la nutrición, lancen ese mensaje sobre todo a sus mujeres osteoporóticas. Bien, las ingestas dietéticas de referencia de ambas, pues ya se sabe. La última parte es la más apasionante por menos conocida. Los efectos extraóseos de la vitamina D. En pocas palabras, vamos a pasar de la salud ósea vinculada a la vitamina D a la salud general del organismo. En este punto, les tengo que decir que las pruebas más consistentes que tenemos son estudios de asociación. ¿Qué quiere decir? Que asociamos niveles bajos, en este caso, de vitamina D con riesgo de padecer distintas enfermedades. Niveles más bajos, hay mayor riesgo. Y tenemos toda la panoplia de conocimientos por qué sucede eso. Podemos explicar por qué sucede en las células, pero tenemos pocos estudios todavía de intervención. Es decir, que administramos vitamina D, empieza ya a ver, y hay resultados discrepantes, como pasa siempre en este oficio. Pero si normalizamos los niveles de vitamina D a nuestros pacientes, a la sociedad, al público, es un buen negocio desde el punto de vista de salud público, normalizar los niveles de vitamina D, porque vamos a bajar el riesgo de un montón de enfermedades. ¿Por qué? Porque la vitamina D está relacionada con la inmunidad, la innata y la adquirida. La innata es la capacidad de defendernos ante infecciones, y la adquirida pues es empezando por el lupus y acabando por cualquier otra: el cáncer, la psoriasis, la hipertensión, la diabetes tipo 2, la esclerosis múltiple. La alineación es larga, podemos hablar de todas las enfermedades autoinmunes. Bueno, ¿cómo funciona esto? A nivel muy rápido, porque lo pueden ir conociendo, es simplemente ponerles en contacto con una realidad que es importante, y las acciones extraóseas de la vitamina D son la gran desconocida. Con relación a la inmunidad innata, hay un polipéptido que se llama catelicidina, que tiene 37 aminoácidos, que resulta que cuando padecemos una infección se activan una serie de receptores, los Toll receptors, que hacen
que se active el 1-alfa hidroxilasa, y si tenemos niveles adecuados de 25 hidroxivitamina D para sustrato, va a formar 1,25. Y el 1,25 va a estimular, aparte de otros agentes autoformándose el toll receptor, va a formar catelicidina, que es un bacteriostático y bactericida y viricida. Por tanto, el no tener niveles adecuados de vitamina D es un mal negocio para la población en general, porque estamos prescindiendo de esta respuesta. Este es un trabajo nuestro que lo ilustra muy claramente en pacientes que, de intensivos de mi hospital, donde normalizábamos los valores de vitamina D y los niveles de catelicidina se normalizaban. Con relación a la patogénesis de la diabetes mellitus tipo 1 y 2, va a estar involucrado en todos los aspectos de la inmunidad que te llevan a desarrollar una diabetes tipo 1, y va a facilitar la sensibilización a la insulina, el tener niveles adecuados de vitamina D, y aumentar, por tanto, la tolerancia a la glucosa. Este es un trabajo que es mítico, el de Ipponen, en Finlandia, que demostró que en niños que tenían raquitismo o que tenían una deficiencia en la administración de vitamina D en sus meses iniciales de vida, tenían un riesgo de multiplicar por 3 el riesgo de padecer diabetes mellitus. Y cuando hablamos de diabetes mellitus son palabras importantes. ¿Y por qué era eso? Bueno, esto se hizo en el laboratorio de Roger, de la Universidad de Lovaina, donde se ve que ratones predispuestos genéticamente, es decir, como los humanos que hemos visto antes, ¿verdad?, a padecer diabetes mellitus, cuando a estas camadas de ratones, sobre todo los machos salían más perjudicados, como casi siempre, por otra parte, se les administraba o no vitamina D. Cuando les administrábamos vitamina D, tenían menos riesgo de desarrollar la enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre? Igual que les he puesto este ejemplo, les podía estar contando de todas las alteraciones inmunológicas, pero ya me voy pasando de tiempo y ya sería terrible. ¿Qué pasa con el sistema, las acciones antineoplásicas? Bueno, pues tenemos el mismo racionale. Hay suficiente cantidad de vitamina D y cuando se forma calcitriol en las células diana neoplásicas, van a inhibir el crecimiento, la apoptosis, la diferenciación celular y la antiinflamación. En pocas palabras, que tener niveles de vitamina D para formar calcitriol va a tener unas acciones, caramba, que sería un biológico, que si no fuera tan común hablar de la vitamina D, estaríamos hablando de un biológico, pero de la última generación. Así las cosas, hay datos consistentes de ensayos clínicos, explicaciones mecanicistas de la enfermedad, desarrollos, etcétera, que demuestran, estudios de asociación en metaanálisis, que en niveles adecuados de vitamina D disminuye el riesgo del cáncer de colon y el cáncer colorectal. En este trabajo ha trabajado mucha gente de España, están en este estudio epidemiológico, donde entraron cantidad de pacientes, siguen siendo también de asociación, disminuye el riesgo de cáncer colorectal. La vitamina D está relacionada con la psoriasis. De hecho, ustedes pueden salir a la calle y comprar calcipotriol, que es un análogo con actividades no calcemiantes de la vitamina D y que es capaz de curar la psoriasis. Bueno, este es un paciente mío, el de la izquierda. A nivel cardiovascular, bueno, van a hablar del sistema cardiovascular y el calcio, pero la vitamina D no se queda atrás. Tiene efectos sobre el miocardio, sobre vasos y a nivel de riesgo cardiovascular. Lo mismo, simplemente les voy pasando. Disminución del riesgo de hipertensión arterial en pacientes que tienen valores más altos de vitamina D, en determinados pacientes que tienen una serie de factores de riesgo, tienen menor riesgo de padecer infarto agudo de miocardio, lo de la diabetes mellitus. En pocas palabras, cuando tenemos un estatus deficiente de vitamina D, tenemos más facilidad de desarrollar infecciones, hiperglucemia, hipocalcemia, mucositis, insuficiencia cardíaca, disfunción endotelial. Cuando normalizamos los niveles de vitamina D por encima de 30, vamos a responder con una inmunidad adecuada, vamos a tener una homeostasis de la glucosa más adecuada, del calcio lo mismo, la barrera mucosa y cuando defensa de enfermedades va a estar perfectamente adecuada, la contractibilidad cardíaca y la función endotelial va a ser adecuada. De tal manera
que hay trabajos que dicen que cuando los niveles adecuados de vitamina D disminuye el riesgo de muerte. Claro, cuando hablamos de riesgo de muerte, disminuye, pues ¿cuánto era? Un 13%. Pues un 13% en riesgo de muerte es mucha disminución, ¿verdad? De tal manera que, como decía mi madre cuando yo era pequeño, un refrán que no se le caía de la boca: donde entra el sol no entra el médico, y es verdad. Pero como ahora nos dicen los dermatólogos que aunque entre el sol no lo podemos tomar, pues lo tendremos que tomar o mediante fármacos o suplementándolo en vitamina D. Conclusiones. Espero haberles transmitido de una manera lo suficientemente didáctica, es verdad que muy rápida, que la leche y derivados pueden proporcionar el aporte suficiente y necesario de calcio para mantener una adecuada salud ósea y, por lo que hemos visto, extraósea, disminuyendo la resorción ósea, posibilitando la formación de un hueso mejor, de mayor calidad y menos proclive a las fracturas, facilitando la acción de fármacos osteoactivos, como pueden ser los bifosfonatos, como puede ser el denosumab, etcétera, de la panoplia que disponemos, que pueden contribuir como aporte menor de vitamina D. Ahora mismo la leche tiene poca vitamina D, pero constituye un vehículo adecuado para su administración, el más adecuado y el más fisiológico. Y dadas las necesidades de vitamina D para la salud ósea y extraósea, en un futuro próximo tenemos que convencer a las administraciones que faciliten o posibiliten la suplementación en vitamina D en diferentes leches y derivados. Muchas gracias por su atención.